Un saludo tengan todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estar analizando la clase de bioquímica médica correspondiente al segundo nivel de la carrera de medicina, según lo previsto en el programa y el sílabo establecido. En este sentido, partimos de los elementos más relevantes que teníamos que haber analizado relacionado con explicar el significado de las vías metabólicas, anabólicas y catabólicas y anfibólicas, que fueron contenidos que veíamos en la clase anterior y veíamos cada una de estas características importantes y relevantes, sobre todo para el metabolismo celular. Cuando hablábamos de las vertientes del metabolismo, nos referíamos al anabolismo y al catabolismo respectivamente. Cuando hablamos de esas vertientes y hacemos una comparación importante, tenemos o habíamos visto en la clase anterior que el catabolismo se transforma en compuestos más complejos en otros menos complejos y en este proceso se va a liberar energía misma que va a ser utilizada en el anabolismo por su carácter sintético. Los compuestos degradados se oxidan y los cofactores por ende se reducen. En el caso del anabolismo se transforma compuestos menos complejos en otros más complejos a partir del proceso de síntesis. Se consume la energía proveniente del catabolismo y los compuestos se reducen y los cofactores se oxidan. Cuando vemos aquí son dos procesos contrarios que para que ocurra uno tiene que estar presente el otro, como hemos analizado en la clase anterior. En el día de hoy continuamos con la unidad número uno, Introducción al estudio del metabolismo, y pretendemos que al finalizar la misma ustedes sean capaces de describir las características generales de obtención de energía del metabolismo en procesos celulares a un nivel reproductivo aplicativo, empleando la bibliografía básica, láminas y rutinas del pensamiento, desarrollando el colectivismo y la responsabilidad. Para ello es importante analizar el siguiente objetivo que nos va a permitir darle salida a este objetivo, principios generales de la obtención de energía. Y dentro de estos elementos importantes, hablar de otros elementos que nosotros habíamos hablado del término de metabolismo intermediario y hablábamos de esta característica importante que va a estar combinada con todas las rutas que intervienen, compuestos de bajo o que interconvierten procesos o compuestos de bajo peso molecular. Cuando hablamos de estas dos características del metabolismo, ya habíamos las vertientes del catabolismo o procesos de degradación oxidativa de moléculas nutrientes complejas, y aquí hablamos de, por ejemplo, los glúcidos, hablamos de los lípidos, hablamos de las proteínas, formándose productos de desechos como son el caso del dióxido de carbono, el amoníaco, y obteniéndose energía en forma de adenosintrifosfato y poder reductor. Son características importantes, relevantes de estos elementos que nosotros hemos visto. Y en el caso del anabolismo, también conocido como procesos de biosíntesis reductora de moléculas complejas, y acá hablamos de qué moléculas, ejemplos de moléculas como son los polisacáridos, proteínas, que son estructuras más complejas, a partir de precursores sencillos y con gasto de energía, en forma de hidrólisis del adenosintrifosfato o consumo de poder reductor, y aquí intervienen los cofactores de reducción que vimos brevemente en la clase anterior. Al hablar de estos términos es relevante e importante analizar punto de vista de lo que nos vamos a encontrar en ese proceso. Ya hablamos de las rutas catabólicas como importantes dentro de estos procesos que nos van a permitir eh, de alguna manera eh, analizar cómo estas rutas catabólicas son rutas convergentes. En este caso vemos muchas macromoléculas, nutrientes, que son convertidas en los mismos productos finales, mientras que las sintéticas son divergentes. Unos pocos precursores dan muchos productos distintos a partir de la síntesis. El estudio de las rutas catabólicas se va a distribuir en tres etapas fundamentales. Esas tres etapas
fundamentales que se van a estar estableciendo una primera etapa, que es la etapa uno o hidrólisis de las macromoléculas a sus subunidades o monómeros de construcción. En esta etapa no hay generación de energía, por ende, hablamos de una etapa importante o relevante que no va a tener generación de energía útil en el proceso. Cuando hablamos de una segunda etapa o conversión de los distintos monómeros en un número aún más reducido de moléculas comunes, en esta etapa ya va a existir una pequeña generación de energía. Y cuando hablamos de la tercera etapa y última, que deriva de a partir de tercera etapa o oxidación total, formada por dos rutas metabólicas, que son el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, en la que se produce un alto desprendimiento de energía, y es precisamente elementos que vamos a ir analizando en la medida que avance nuestro programa de estudio. De estos elementos hablamos, por ejemplo, de los glúcidos y sus características importantes dentro de la formación de los triacilglicéridos cuando se une el glicerol con ácidos grasos formando esta estructura tan importante y relevante. Hablamos también de eh, las etapas de obtención de energía. Cuando hablamos de la obtención de materia y energía, hablamos a partir de la energía que se produce a partir del sol y que es utilizada por los organismos autótrofos, y que luego esa energía la van a utilizar los heterótrofos, van a desprender energía térmica. Esto nos va a permitir las necesidades energéticas del organismo, que la analizamos desde un punto de vista. Las necesidades energéticas van a ser a partir de diversos procesos en el organismo que requieren energía. Hablamos, por ejemplo, de la síntesis de biomoléculas, formación de biomoléculas. Hablamos del transporte activo de compuestos a través de las membranas y hablamos de la transmisión de impulso nervioso, también el sistema nervioso. Estos son diversos procesos que requieren energía, por lo tanto estamos hablando de procesos endergónicos que absorben energía en forma de calor. Dentro de esas necesidades energéticas del organismo, podemos a partir de la glucosa, a partir también del adenosintrifosfato, que van a experimentar transformaciones a partir de las enzimas. De ejemplo, eh, bien claro, la glucoquinasa van a transformar el ADP al adenosindifosfato y la glucosa 6-fosfato. En esta etapa estamos hablando de esas necesidades energéticas del organismo en el proceso que tiene lugar cuando se fosforila la glucosa y se convierte en glucosa 6-fosfato. También veíamos algunos ejemplos de estructuras importantes como son la glucosa, y a partir de las características, cómo se descompone en dióxido de carbono y agua, también el ácido caproico, que también va a convertirse relativamente en dióxido de carbono y agua en las mismas cantidades, en proporciones iguales, y vemos dentro de esas características un elemento importante de la glucosa, que es la combustión de la glucosa, donde el proceso de combustión que tiene lugar donde se introducen 6 moléculas de dióxido de carbono para convertirse en dióxido de carbono y agua. Este proceso de oxidación también de la glucosa vemos cómo ocurre a partir de una transformación donde intervienen cofactores energéticos como es el ATP, y en este proceso va a experimentar una descarboxilación, ya que sale un átomo de carbono y dos de oxígeno en el proceso, en la transformación. También hablamos de la energía de hidrólisis de los adenosintrifosfato y tiene que ver a partir, por ejemplo, de esta estructura de la adenosina, por ejemplo, donde va a presentar un enlace anhidro fosfórico, donde esas características, vamos por acá a utilizar un puntero para que puedan analizar.
el enlace anhidrofosfórico que va a estar presente en esa energía de hidrólisis de los ATP. Vemos la adenosina y la adenosina, donde utilizan un equivalente de energía por procesos hidrolíticos, donde interviene el agua, y bueno, se va a formar la adenosina, que luego se va a descomponer en una estructura o una unidad con se incorpora un grupo fosfato más el hidrógeno como producto. Hablamos de estos procesos y tenemos que mencionar las reacciones de óxido-reducción. Cuando hablamos de óxido-reducción, hablamos de ganancia y pérdida en estos procesos. Por ejemplo, el caso del ácido sucínico, donde vemos una transformación, el ácido sucínico va a ser la especie oxidada y los cofactores reducidos que vamos a estar visualizando en la pantalla, vemos que se convierte o se transforma en ácido fumárico bajo la acción de los cofactores FAT. FAT en su forma oxidada pasa a su forma reducida, como visualizamos en la pantalla. Este término nos habla de algo muy importante, que es la respiración celular. Y cuando hablamos de respiración celular, hablamos de un proceso que ocurre en un organelo importante de la célula, que es la mitocondria, mediante el cual la energía química contenida en esos nutrientes es convertida en ATP, además de dióxido de carbono, agua y calor. Y esta etapa de la respiración celular comprende tres etapas importantes que nosotros vamos a estar analizando en clases, que son el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico, la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa. Fíjense que son tres etapas fundamentales que comprende la respiración celular y que nosotros vamos a estar analizando. Este conjunto de procesos que estamos analizando, cuando hablamos de las tres etapas, hablamos de los dos procesos finales, que son la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que comprenden o se les denomina cadena respiratoria. Antes de comenzar sobre todo el ciclo del estudio o el ciclo de Krebs, nosotros eh, abordaremos el origen y destino principal de el alimentador del ciclo, que corresponde a la acetilcoenzima A, mencionado ya también en clases anteriores. Por ejemplo, hablamos, el acetilcoenzima va a tener diversos orígenes, parte de los glúcidos, parte también de las proteínas, de los lípidos, y dentro de estos dos procesos pueden ir directamente hacia la conversión de acetilcoenzima A o a partir de los glúcidos hacia la formación del ácido pirúvico, que luego se incorpora al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto nos va a comprender algunos orígenes y destinos del acetilcoenzima A y hablamos de esos procesos que tienen lugar para poder a convertirse a una molécula de acetilcoenzima A. Si hablamos de la glucosa, el proceso que va a dar lugar a la formación de la acetilcoenzima A es la glucólisis, que también estudiaremos y abordaremos en clase. Los ácidos grasos también a partir de procesos de beta oxidación también producen acetilcoenzima A. Los cuerpos cetónicos a partir de cetólisis también van a dar origen a la acetilcoenzima A. Ahora, esta molécula también tiene destinos importantes. Estos destinos son, a partir de la biosíntesis del colesterol, se forma la estructura compleja del colesterol, que posteriormente en clase analizaremos. La biosíntesis de ácidos grasos, la formación de ácidos grasos, y a partir de la acetilcoenzima A, piensen y analicen que el cuerpo cetónico, a partir de cetólisis, se produce acetilcoenzima A, pero a partir de la acetilcoenzima A, experimentando una transformación, por la cetogénesis se forman los cuerpos cetónicos. Entonces aquí estamos hablando de un proceso reversible que puede dar origen. Lo que tenemos que analizar es el proceso que tiene lugar. Si hablamos de en dirección a partir de una cetólisis, se forma la acetil. Si hablamos de la cetogénesis, se forman los cuerpos cetónicos.
importante en el estudio del metabolismo. Ahora, lo importante es conocer también que la acetilcoenzima es el alimentador principal del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y ya analizábamos, importante, las tres etapas fundamentales, que eran el ciclo de Krebs, la cadena, eh, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que comprenden las tres etapas claves de la respiración celular, que son importantes a tener en cuenta para la evaluación del parcial. O sea, aquí vemos que la respiración celular comprende tres etapas que son el ciclo de Krebs, ¿no? Calvin-Klein, como están en su sigla, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Es importante esta sigla porque esto lo vamos a analizar o revisar en bibliografías importantes y no nos detallan qué es el ciclo de Krebs, no nos detallan qué es la cadena transportadora de electrones y mucho menos la fosforilación oxidativa. Ahora, es importante conocer también que estos procesos tienen lugar en un organelo importante que ya visualizábamos en la clase anterior, que es la mitocondria. Y cuando hablamos de la mitocondria, hablamos de la central de la respiración celular. Entonces, esa central está compuesta por una matriz mitocondrial, que es esta estructura o parte interna que estamos viendo, está compuesta por el espacio intermembranoso que estamos observando acá, está compuesto por la membrana mitocondrial interna, que es el borde interno de esta estructura que visualizamos aquí, la membrana mitocondrial externa, la parte externa de la mitocondria, y las crestas de la membrana mitocondrial interna, que son estas partes que estamos viendo dentro de o bordean la matriz mitocondrial como aspecto fundamental. Entonces, si hablamos de la localización de los procesos de la respiración celular, y los localizamos dentro de esta estructura, de este organelo tan importante, tenemos que ver que el ciclo de Krebs se va a encontrar específicamente en la matriz mitocondrial. O sea, el ciclo de Krebs lo vamos a encontrar acá en esta matriz mitocondrial. Sin embargo, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa van a estar presentes en la cresta de la membrana mitocondrial interna. O sea, en estas crestas va a desarrollarse, van a estar interviniendo la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Nosotros vamos a puntualizar bien en qué consiste la cadena transportadora de electrones, tan importante en los procesos de respiración celular. Lo que les mencionaba, la localización de los dos procesos, ciclo de cresta, la matriz mitocondrial y la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, van a estar en la cresta de la membrana mitocondrial interna. Ahora, si lo llevamos a un gráfico importante, vemos que una molécula de acetilcoenzima A va a aportar significativamente, recordemos que es el alimentador principal del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y cuando entra una molécula de acetilcoenzima A, se va a degradar a dióxido de carbono y agua, y en ese proceso se va a producir energía, pero recordemos que en este proceso van a intervenir cofactores reducidos, en este caso NAD y FAT reducidos, y estos cofactores reducidos van a producir cofactores oxidados, que son NAD oxidado y FAT oxidado, que van a permitir el transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones, así como lo dice. En este proceso ocurre o produce energía, donde va a experimentar. Esta cadena transportadora de electrones va a ir creando una gradiente protónica que va a atravesar esta estructura, formándose una gradiente protónica que luego va a activar una enzima que va a permitir la activación de la fosforilación oxidativa, que luego va a permitir la formación del ATP, que vamos a ir mencionando. Ahora, dentro de los transportadores de la cadena transportadora de electrones, valga la redundancia, tenemos que hablar de transportadores de hidrógeno. Están los NAT deshidrogenasa, el FMN, el sucínico deshidrogenasa, que es el FAT, la coenzima Q, también que participan dentro de los transportadores, la cadena transportadora. Y también están los transportadores de electrones, que son los citocromo B, C1, CA y A3. Además, también juega un papel fundamental también el grupo hemo de la hemoglobina, que puede participar en la cadena transportadora de electrones. Ahora, cuando hablamos de la cadena transportadora de electrones, hablamos de una cadena que consiste en una secuencia ordenada de reacciones de óxido-reducción, mediante las cuales la energía contenida
en los equivalentes de reducción, que son los cofactores NAT oxidado, reducido y FAT reducido, van a ser transferidos a transportadores específicos de electrones y la energía liberada es almacenada en un gradiente protónico. Por lo tanto, se va formando un gradiente protónico en esta estructura. Entonces, esta secuencia eh, que van a tener los electrones transferidos son finalmente captados por el oxígeno molecular, último sector de electrones que se reduce en forma de agua. Esto vamos a ver dentro del transporte específico de electrones y energía que va a ser almacenada en un gradiente protónico, como les estaba mencionando anteriormente. Entonces, esto visualizado ya en la formación del gradiente protónico, hablamos, por ejemplo, de cómo la cadena transportadora de electrones que va a estar presente está formada por cuatro complejos funcionales y esos cuatro complejos son el complejo uno, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4, que van a estar ubicados en la membrana interna mitocondrial. De ellos, los complejos uno, 3, los complejos 4, por su posición en la membrana, son los responsables del bombeo de protones. O sea, de uno, el 3 y el 4 son los responsables de bombear los protones al espacio intermembranoso, lo que condiciona la formación de ese gradiente protónico. Eh, por lo tanto, la membrana interna tiene la característica de ser una membrana impermeable a los protones y hidrógenos, siendo la gradiente protónico el vínculo con la fosforilación oxidativa que va a tener lugar acá en este espacio, en este proceso. Mientras que el complejo 2 interviene en el transporte de electrones a través de los diferentes complejos, incluyendo el complejo 3, complejo 4, ya que el oxígeno, recordemos, es el último aceptor de electrones que se reduce y forma. O sea, el oxígeno va a ser el último aceptor de electrones por su afinidad con las características con el agua, lo produce o se reduce y forma agua en esa característica. Entonces, de este espacio que estamos viendo acá, se van a transportar los protones hidróneos, formándose las condiciones idóneas propicias que tienen que tener algunas características particulares. Tenemos que hablar, hablar de concentraciones de iones hidróneos, hablamos de el valor del pH ácido, hablamos de la fuerza protón motriz positivo, hablamos de la diferencia de potencial estándar de electrodo positivo. Esto nos va a dar unas características importantes que nos permite eh, analizar que se active la enzima responsable de la fosforilación oxidativa. Acá vemos el proceso, el complejo 1 como tridimensional, vemos el complejo 3 como van a los complejos 4 que van a ser los responsables, ya veíamos, de transportar o catapultar los protones hacia este espacio de la membrana formando la gradiente protónica, que luego van a activar la ATP sintetasa que va a permitir la fosforilación oxidativa, abriéndose el canal protónico para que ocurra la magia de producción de energía. Ahora, como todo proceso tiene aspectos regulatorios y hablamos de la regulación de la cadena transportadora de electrones. Cuando hablamos de los procesos de regulación de la cadena transportadora de electrones, hablamos primero de la disponibilidad de cofactores reducidos que proceden de dónde? Del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que proceden también de los procesos de beta oxidación de ácido graso, que proceden también de la glucólisis aeróbica. También hablamos de regulación de la cadena transporte de electrones para su normal funcionamiento. Recordemos que requiere oxígeno. Recordemos que el oxígeno es el sector final de electrones y recuerden que se reduce y forma agua por su afinidad. Ellos también, eh, su disponibilidad es un factor regulador. O sea, si no es posible formar agua, hablamos de para el normal funcionamiento requiere de oxígeno
que es un factor regulador importante en el proceso. Entonces, hablamos de todo lo que tiene que ver o que tiene lugar en ese proceso regulatorio y volvemos a refrescar a modo de resumen. Hablamos primero disponibilidad de cofactores reducidos. Recordemos, los cofactores reducidos se van a oxidar y por lo tanto en ese proceso oxidativo van a aportar electrones y esos electrones van a ser transportados en forma de protones en la cadena transportadora de electrones, pero no solamente este proceso que proceden del ciclo de Krebs, también proceden de la beta oxidación, también proceden de los ácidos grasos, también proceden de la glucólisis aeróbica, y bueno, no podemos olvidar el oxígeno como aspecto final del proceso para que se reduzca y se forme agua. Entonces, estos elementos son importantes. Las funciones de la cadena transportadora de electrones, hablamos de dos funciones elementales que son la función de reoxidación de cofactores que proceden del ciclo de Krebs, de la beta oxidación de los ácidos grasos y de la glucólisis aeróbica. Recuerden, hablábamos de los procesos de reoxidación, lo que permite aprovechar al máximo y producir energía. Hablamos también de, dentro de las funciones de la cadena transportadora de electrones, la formación de un gradiente protónico. Cuando se forma el gradiente protónico, esto permite activar la ATP sintetasa y con ello se activa el, el canal o el complejo 5 para que se pueda activar la fosforación oxidada. Ahora, esto se le atribuye sobre todo este término a Albert Lechner, importante el término de la fosforilación oxidativa, que constituye la tercera y última etapa de la respiración celular. Ya veíamos ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Esta tercera etapa, que es la fosforilación oxidativa, es la última etapa de la respiración celular. En ella se forma el ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. Y recordemos, ya le he mencionado que esta reacción va a ser catalizada por una enzima, que es la ATP sintetasa, utilizando la energía almacenada en el gradiente protónico. Entonces, si no hay cofactores reducidos, no hay posibilidad de formar protones. Si no hay disponibilidad de oxígeno, no hay posibilidad de formar protones. Por lo tanto, no, si no hay protones, no se forma la gradiente protónica. Y si no se forma la gradiente protónica, no hay energía necesaria para activar la reacción que da lugar a la activación de la ATP sintetasa, que puede activar el complejo 5. Esto es importante analizarlo, que esta enzima, la ATP sintetasa, posee una estructura compleja que va a tener varias unidades o porciones también que se les dice, que va a constar con una cabeza, esa cabeza proyectada hacia la matriz donde se encuentra el centro activo, una porción insertada en la membrana interna y en relación con el espacio intermembranoso, el cual consta de los canales donde pasan los protones hidróneos, que son elementales, y bueno, está el cuello, que es ese cuello formado por dos subunidades, que son subunidades gamma y epsilon, que van a estar cumpliendo una función. Entonces hablamos de tres partes importantes: la cabeza, la porción insertada dentro de la membrana interna y el cuello, que van a permitir que pueda eh, ocurrir o esta enzima catalizar la reacción que da lugar a la fosforilación oxidativa. La disipación del gradiente, si el gradiente se disipa al alcanzar el gradiente protónico de determinado valor energético, se abre el canal de la ATP sintetasa, que estamos observando acá, pasan los protones hidróneos, provocando la liberación del ATP sintetizado y la disipación del gradiente protónico. O sea, cuando se crean las condiciones acá, esto van a activar la ATP sintetasa, se va a abrir el canal protónico y bueno, se van a disipar. Y ocurre la fosforilación oxidativa, que es lo que hemos mencionado acá en clase, la última etapa de la respiración celular. Ahora, la regulación de la fosforilación oxidativa. Todo proceso tiene regulación. Y como todo proceso tiene regulación, la fosforilación oxidativa no escapa de él.
El ADP activa el ATP e inhibe la enzima ATP sintetasa. Fíjense que estamos hablando de inhibir la enzima que hace posible o catalizar la reacción que da lugar a la fosforilación oxidativa. Esta enzima también resulta inhibida por iones calcio, ya habíamos mencionado también en algún momento. El gradiente protónico es necesario para la activación de la ATP sintetasa. Si no están las condiciones creadas, no se puede activar la ATP sintetasa y la síntesis de ATP. Es fundamental la formación de un gradiente protónico adecuado. Su no formación o la formación de un pobre gradiente protónico inhibe esta actividad enzimática. O sea, estamos hablando de factores inhibitorios de la enzima ATP sintetasa que pueden restarle importancia a la respiración celular o al último paso, última etapa de la respiración celular para que se pueda producir ATP. Y recuerden que ya lo hemos visto desde el punto de vista del ciclo de ácido carboxílico, que luego vamos a estar analizándolo un poquito más eh, en adelante. Y esto nos permite que en caso de que no se forme el gradiente, no se disipe, el transporte electrónico se detendría, pues si hablamos de estas características, el elevado requerimiento de energético necesario para el bombeo por encima del gradiente existe, no lo permitiría. Entonces habría una sobresaturación de gradiente, se llena el espacio donde están los protones y no permite la salida o no se forman las condiciones ideales. Recuerden que hablábamos de pH a mayor concentración de iones hidrógeno y pH ácido. Esto va a permitir que la fuerza protomotriz también sea positiva y que la diferencia de potencial estándar de electrodo también sea positivo. Cuando se crean estas tres condiciones, estamos hablando de la activación de la ATP sintetasa. Si hay un pobre gradiente protónica, esto no va a ocurrir y por ende no ocurre la fosforilación oxidativa. Funciones de la fosforilación oxidativa: disipación de un gradiente protónico, es el medio que permite evacuar la concentración protónica. Otra función importante es la formación del ATP, utilizando la energía almacenada en el gradiente protónico. Entonces aquí vemos dos funciones importantes de la fosforilación oxidativa, que es de alguna manera evacuar esa gradiente protónica y mediante la evacuación de la gradiente protónica, recuerden que se activa la ATP sintetasa formándose el ATP necesario para la energía celular. Entonces, tenemos que hablar, cuando hablamos de procesos regulatorios o de una manera íntegra del proceso de respiración celular, hablamos que a nivel del ciclo de Krebs, hablamos de disponibilidad de acetilcoenzima A y de ácido oxalacético. Y esto lo vamos a ver cuando veamos ciclo de Krebs. Si no hay acetilcoenzima A y no hay ácido oxalacético, son los dos reactivos que inician el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene que haber una relación entre el ADP y el ADP para que pueda ocurrir la fosforilación oxidativa o la fosforilación a nivel de sustrato. Niveles de NAT reducidos para que puedan haber niveles de NAT oxidados o para que exista la oxidorreducción. Ahora, a nivel de la ATP sintetasa, recordemos que es la enzima que activa la fosforilación oxidativa o que se disipe el canal protónico, va a estar inhibida por la concentración de iones calcio, va a estar inhibida por un pobre gradiente protónico, va a estar inhibida por la relación de ATP y ADP alta. Ahora, a nivel de la cadena transportadora de electrones, y lo veíamos ahorita, algo muy importante que tiene que ver con la disponibilidad de cofactores reducidos que van a permitir la formación de protones, hidrógeno y de dioxígeno. Recuerden que el dioxígeno es el aceptor final que permite, a partir de su carácter reductor, permite la formación de la molécula de agua. Hablando ya entonces de la respiración celular, hablamos que partimos de el acetilcoenzima A como alimentador principal del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Recordemos que una molécula de acetilcoenzima A va a intervenir en el ciclo de los ácidos, del ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y se va a degradar, proceso degradativo, estamos hablando de un proceso catabólico, y
También ya veíamos que tiene un carácter anfibólico, sus características de presentar catabolismo, independientemente que sea el ciclo sea catabólico, en él van a haber metabolitos intermediarios que aportan al anabolismo, al proceso sintético. Se degrada dióxido de carbono y en ese proceso se van a formar 10 ATP. Esto va a permitir la intervención cadena transportadora de electrones, el gradiente, formación de gradiente protónico, fosforilación oxidativa y bueno, finalmente van a aportar los 10 ATP que produce una molécula de acetilcoenzima. Cada molécula de acetilcoenzima va a producir 10 ATP. Entonces, las tres etapas de la respiración celular deben funcionar armónicamente y relacionadas entre sí mediante sus vínculos. Cuando una etapa se afecta, modifica el comportamiento de las otras y por ende la respiración celular pierde su integridad funcional. Entonces hablamos de tres etapas ya, a modo de resumen: ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Son elementos importantes que nosotros tenemos que puntualizar y revisar para futuras evaluaciones en bioquímica médica, ¿verdad? Volvemos y repetimos, la respiración celular consta de tres etapas importantes, que son el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que tiene su alimentador, que es el acetilcoenzima A, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Y cuando hablamos de la fosforilación oxidativa, hablamos de estos elementos fundamentales. Fíjense que hablamos de procesos de regulación de cada uno de estas tres etapas. Y el ciclo de Krebs, vuelvo y repito, disponibilidad de acetilcoenzima y ácido oxalacético, que son los reactivos que inician el ciclo. El ácido oxalacético es el producto final del ciclo, pero a su vez es un metabolito inicial. La relación de ATP con ADP, los niveles de NAT reducido a nivel de ATP sintetasa, que puede estar inhibida por los iones calcio, por un pobre gradiente protónico, por una relación ATP-ADP alta. Si hay ATP, va a haber, no va a haber necesidad de que experimente una fosforilación oxidativa. Y a nivel de la cadena transportadora de electrones, disponibilidad de cofactores reducidos y O2. Recuerden que el oxígeno es el aceptor final y que por ende lo convierte en agua por su afinidad y sus características. Ahora están los complejos de la cadena transportadora de electrones, que por los cuales yo les pido que van a analizar en la bibliografía, van a hacer un estudio de esos complejos: complejo uno, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5, que vamos a puntualizar, donde intervienen algunas enzimas importantes que pueden profundizar para que se creen las condiciones de transporte de los protones y se cree la gradiente protónica tan importante en este proceso de respiración celular. Ahora, el complejo 5, que era el que veíamos cuando se activa la ATP sintetasa mitocondrial, esta ATP sintetasa es la que permite, a partir del espacio intermembranoso, que se abra el canal protónico. Ese canal protónico que experimenta una transformación permite la fosforilación oxidativa y por lo tanto en ese proceso de fosforilación oxidativa se forma adenosín trifosfato. Entonces, si hablamos de este proceso de la cadena transportadora de electrones, tenemos que hablar de una teoría importante, que es la teoría quimiosmótica. Esta teoría quimiosmótica parte de eh, las posiciones o los lugares que tienen que ver. Recordemos el acetilcoenzima coenzima como alimentador del ciclo de Krebs, que se va a degradar a dióxido de carbono, van a intervenir con factores reducidos, se van a oxidar, por lo tanto se van a ir formando protones hidróneos en este espacio de la matriz mitocondrial, que luego van a pasar por diferentes complejos. Ya veíamos complejo uno, complejo 3 y complejo 4, donde van a transportarse al espacio intermembranoso formando el gradiente electroquímico o protónico, que va a crear algunas características importantes que ya les mencionaba, como son: ese gradiente electroquímico va a tener un pH ácido, va a tener un valor de potencial estándar de electrodo positivo, y la fuerza protón motriz va a ser también con un valor positivo. Esto de alguna manera crea las condiciones adecuadas, óptimas, para que se active la ATP sintetasa y por lo tanto
ocurra la tercera etapa de la respiración celular, que es la fosforilación oxidativa mediante la disipación del gradiente protónico. Este gradiente protónico que vemos aquí, que se ha formado, va a pasar por esta estructura, cuello, la cabeza del complejo 5, favoreciendo la formación, la fosforilación oxidativa. Entonces, esto nos permite a nosotros analizar desde el punto de vista qué aporta o qué cantidad contenido energético aporta, cuántos ATP aportan los cofactores en el proceso de respiración celular de la cadena transportadora electrónica. Recordemos que cada NAT que interviene en la cadena transportadora de electrones experimenta la fosforilación oxidativa, por lo tanto aporta 2,5 ATP. Y cada FAT reducido que entra a la cadena transportadora de electrones experimenta fosforilación oxidativa y aporta 1,5 ATP. Entonces, si hablamos del rendimiento energético de la degradación de una molécula de acetilcoenzima A hasta convertirse en dióxido de carbono y agua, podemos decir que una molécula de acetilcoenzima A que entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos va a degradarse y en ese proceso degradativo va a obtenerse, van a intervenir tres cofactores reducidos, NAT, un cofactor FAT y un ATP. Y este ATP es importante cuando veamos el ciclo de los ácidos tricarboxílicos que experimenta una fosforilación a nivel de sustrato. Esta fosforilación a nivel de sustrato no interviene para nada la cadena de transportadora de electrones ni la fosforilación oxidativa, que vamos a analizarla muy puntualmente. Entonces, en todo el proceso se producen tres NAT, un FAT y un ATP, que sumados todos nos van a dar 10 ATP, que es el rendimiento energético de la degradación de una molécula de acetil o enzima A hasta convertirse en dióxido de carbono y agua, y en ese proceso se produce energía. Ahora que nosotros hablamos de producción de energía, eso, en cada molécula de acetilcoenzima A se produce un ATP aprovechable, por lo que los demás se consumen. Recuerden, por el carácter anfibólico del ciclo de Krebs, por sus características de presentar catabolismo y anabolismo, en los procesos catabólicos se produce energía. Sin embargo, en los procesos anabólicos se consumen energía y esos metabolitos intermediarios van a consumir energía que produce el catabolismo o la ruta eh, catabólica que tiene que ver el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, hasta aquí hemos visualizado los elementos más importantes que debemos revisar. Recordemos que la respiración celular consta de tres etapas fundamentales, que son el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Y que dentro de ellos hay algunos elementos fundamentales, cuales tenemos que seguir profundizando de manera autónoma, que nos permita reforzar estos contenidos que nosotros hemos mencionado. Entonces, vamos a estar elaborando una actividad, tratamos de resumir este contenido y luego en clase vamos a profundizar más de manera presencial estos elementos, porque ya comenzaríamos esta semana con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y por lo tanto vamos a estar puntualizando la cadena transportadora de electrones a profundidad. Van a hacer la siguiente actividad y van a establecer, que nos va a permitir comprender los nuevos contenidos de esta próxima semana, cuál es la diferencia entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustratos. Piensen que son elementos. Para ello van a estudiar libros de texto, la bibliografía básica, los referentes a estos dos términos importantes. Y recordemos que cuando analizamos estos procesos, hablamos de procesos que tienen lugar, sobre todo en las mitocondrias y que van a estar ligados a la cadena transportadora de electrones, son elementos que van a puntualizar más adelante. Esto es una actividad que deberíamos desarrollar en clase, pero como estamos grabando la actividad, eh, no es posible, pero les oriento que trabajen en casa. Podemos concluir entonces que la respiración celular se efectúa en la mitocondria
y consta de tres procesos que van a estar acoplados entre sí, que son el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Si hablamos particularmente del ciclo de Krebs, hablamos de la vía central de metabolismo y que cumple funciones anabólicas y catabólicas, como ya les mencionaba, por lo que presenta ese carácter anfibólico, se acopla a la cadena transportadora de electrones mediante los cofactores reducidos que se reoxidan en la misma. Y si hablamos de la cadena transportadora de electrones, tenemos que se acopla a la fosforilación oxidativa mediante un gradiente de protones que garantiza la utilización adecuada de la energía por la célula. Ya veíamos cómo se formaba esa gradiente protónica para poder activar la ATP sintetasa en el complejo 5 y que pueda ocurrir el último proceso de la respiración celular, que es la fosforilación oxidativa. Y no es menos importante recordar y analizar que la regulación del proceso de respiración celular depende de niveles de ADP, de niveles de ATP, de niveles de cofactores oxidados y reducidos y sobre todo de disponibilidad de dioxígeno. Y el oxígeno es fundamental en la respiración celular que hemos visto y ustedes en contenidos anteriores de biología han analizado estas características. Entonces, vamos a orientarle el estudio independiente que, que a ustedes, de todos modos, cualquier duda, cualquier inquietud, la vamos a ir visualizando en espacios de tutoría que le permitan esclarecer elementos de interés de ustedes. El estudio independiente que les vamos a orientar para que estén desarrollando en el transcurso de la semana, diga si es posible y explique lo siguiente: puede ser utilizada la energía de hidrólisis de la glucosa 6-fosfato en la síntesis. ¿Cómo intervienen las mitocondrias en el proceso de obtención de energía por la célula? Para ello, los remito a la bibliografía básica, que es el libro John Biner, página 47 a la 125. Van a poder descifrar estas dos interrogantes y lo van a subir en el EVA eh, como espacio importante la próxima semana. Una fecha importante, lo van a subir hasta el día 13 del mes 11 del 2024, 11:59 p.m. Para el estudio de esta clase, nosotros utilizamos la bibliografía básica de John Biner, además de otros libros complementarios: Bioquímica, Conceptos Esenciales, Biología Celular y Molecular de Lodich, Bioquímica Ilustrada de Harper, además del Cartella Hernández. Bueno, y para la próxima clase estaremos hablando de un tema muy importante y relevante que nos va a permitir comprender estos elementos que hemos visto en el día de hoy. Y es un tema que le asusta a algunos de ustedes, pero es muy lindo a la hora de hablar de bioquímica. Hablamos de los detalles, los procesos de respiración celular, hablamos de la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa. Y estaríamos hablando entonces en la próxima conferencia estos elementos como elementos relevantes para eh, su estudio de este segundo nivel de bioquímica médica. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos a la orden, espacio de tutoría para reforzar este contenido que tratamos de sintetizar por el espacio, ya que es una clase grabada y tratamos de concretar los elementos más relevantes para que no sea un material muy tedioso, pero que estaremos puntualizando en cada una de las clases que hemos visto y veremos en lo adelante. Sin más, como siempre les digo, para mí es un placer poder compartir estos elementos, estos contenidos que son tan relevantes e importantes para la formación de un médico con cualidades extraordinarias como el que se forma en la Universidad San Gregorio de Portugal.